Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este su programa de Anudando Ópera y Psicoanálisis. Hoy llegó el día de nuestra segunda parte de La Traviata. Mi queridísimo Jaime González Martínez de Escobar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como a Muy todos y bien, todas los que nos acompañan. muy bien, Miriam, muchas gracias. Y sí, saludando a todos nuestros amigos que están del otro lado y del otro lado también, en el Face y en el Zoom. Los que están Y acá a y los los que que se están vengan allá. para acá, para que Así es. escuchen la música que traemos, ¿no? Así es. Te quito la palabra un minuto nada más para recordarles a las personas que por primera ocasión nos acompañan en nuestra transmisión por Facebook, que son bienvenidos a incorporarse en la liga de Zoom que ya les pusimos en el chat de Facebook para que puedan disfrutar la experiencia completa con todos los clips que Jaime nos pone. Saben que tenemos nuestras restricciones en Facebook y entonces lamentablemente hay ocasiones en que tenemos que interrumpir la transmisión directamente por allá, pero pueden venirse para acá, es absolutamente sin costo, no tienen que abrir cámara, no tienen que participar, simplemente el tema es que podamos aprovechar y disfrutar completamente esta experiencia que nos trae Jaime en este programa. Así es que, pues bueno, sin mayor preámbulo, con la Traviata. Así es, la parte 2 de la Traviata que hemos subtitulado el sacrificio del amor. Y yo ponía traviesamente también ahí poner interrogación del padre. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? El caso es que hoy, como comentamos hace ratito, se cumplen ya 20 representaciones que tenemos sosteniendo este programa gracias a la participación de todos ustedes, lo cual agradezco enormemente y espero que a lo largo de todas estas pues hayan divertido, hayan sufrido, hayan llorado, odiado, amado y hasta morido, sí, morido empáticamente con algunos de los personajes, la mayoría de las veces, como sabemos en la ópera ocurre, sumamente dramáticos y trágicos, ¿no? Pero también a veces cómicos y siempre invadidos por el amor, por el odio, por los celos, la guerra, el poder, el deber, la muerte, siempre divertidos y contradictorios con esto que antes de salir al aire se comentaba, ¿no? De la riqueza que puede traernos la ópera, ¿no? Y me parece que eso es lo que lo sostiene a final de cuentas, ¿sí? Entonces espero que en estos programas hayamos despertado, aunque sea un poquito, el interés y el gusto por estas dos disciplinas, y no solamente interés y gusto, sino el apasionamiento, porque me parece que es apasionante tanto el psicoanálisis como la ópera, cuando menos de una manera en que yo la vivo, ¿sí? Y por cierto, estas dos disciplinas que, como hemos dicho, que se les ha dado por muertas infinidad de veces a lo largo de cada época, ¿sí? Y como también un poco en broma digo, no estaban muertas cuando de pronto reaparecen, digo, sino que andaban de parranda, nada más. Así que como dice Ana, que no sé si esté por ahí, continuemos con esta pastorela psicoanalítica. Antes de que lo diga, ya me adelanté, ¿sí? Hombre, y déjate que ya no nada más dijo lo de la pastorela psicoanalítica, ahora dijo que el morbo le carcome, o sea que ya está, pero Ah, sí. completamente ya allí en espera de... Sí, claro. Está morbosamente esperando a ver qué sucede con esta traviata. Exacto. Bueno, de eso se trata este espacio, de que podemos compartir y, como decía, podemos compartir, nos podamos divertir y podamos, sobre todo, también que le demos causa al sentido del humor, que no nos pongamos tampoco tan solemnes, ¿no? Por lo pronto, díganme qué otra ópera quieren que continuemos para la próxima vez, porque espero ahora sí acabar con el tema de la Traviata, el tema del amor. Y el tema que me gustaría proponerles es alrededor de los celos. Continúan un poco con el amor, pero esta vertiente de los celos, para lo cual les propongo que pudiéramos ver, desde luego, continuar con Verdi, este, y con esta vertiente trágica de los celos shakespeariana que Verdi aborda ya como su penúltima ópera, digamos, con toda lo magistral que hace musicalmente Verdi con este tema operístico, este tema shakespeariano de Otelo, ¿sí? Entonces les propongo y lo pongo a votación que podemos ver Otelo o también se me ocurrió, porque de pronto me surgió ahí la comedia, para abordar la comedia del arte con este personaje representativo del Arlequín que utiliza la música León Cavallo para su ópera de payasos, ¿sí? En donde también está desde luego una música preciosa, pero también está toda esta potentísima y fuerte pasión por el amor y los celos, ¿sí? Así que
pues ustedes escojan, que al fin y al cabo ya veo la sonrisa de Luz, va a decir, de todas maneras tú decides lo que quieres, pero bueno, la democracia es eso, se escuchan las cosas y bueno, uno ya sabrá qué hacer. ¿Sí? Pero a ver qué les parece, Otelo o Payaso, ¿sí? Así es que, pues sean bienvenidos también sus propuestas. O si se les ocurre alguna otra que no se me haya ocurrido a mí, pero sobre todo podemos enfocar sobre el tema de los celos. ¿Ok? Este, bueno, como recordarán en el programa anterior, no logré salvar al padre de Alfredo de este juicio lapidario de la mayoría de ustedes, incluida mi querida Luz, que en su posición de moderadora debería de haber guardado cierta neutralidad y no lo hizo. Pero de todas maneras, este padre no salió precisamente muy bien parado, ¿sí? Un padre que aparece efectivamente con toda su potencia prohibidora y del deseo de los dos amantes que nos convocan en esta maravillosa ópera de La Traviata, ¿no? Pero, no obstante, mi argumentación de estar ante el sufrimiento de un padre que yo lo decía adolorido y ustedes me decían hipócrita, yo decía suplicante y ustedes me decían manipulador, otros, pero sobre todo, tal y como intenté demostrar, que el mismo Verdi le hace cantar su desesperación al tener que imponer su deber de representar el orden, pero que en el fondo reniega el mismo y maldice, yo insisto, él maldice su condición de padre, al igual que lo hacen en mi lectura de otras óperas que también hemos visto aquí, como Rigoletto y Wotan en Las Valquirias, ¿sí? Que precisamente reniega de su posición de padre y tener que castigar a su hija, a Brunilda, ¿sí? Es decir, que el padre se ve aquí como, habíamos dicho, como un portador de la ley que les impuesta, y aquí lo dice textualmente en esta ópera, por el mismo Dios, un Dios que dice, lo ha guiado y también dice, yo hablo por la boca, que ese Dios habla por la boca de un padre. Y yo pienso psicoanalíticamente que efectivamente, sí, Dios habla por la boca de un padre, sí. Aquí dice un padre que lo ha guiado y que en el fondo lo vive él como una maldición. Y no dudo, porque también me ha tocado en la clínica y seguramente los que ejercen la clínica, sí se vive eso como una maldición de ser padre y tener que imponer ciertas reglas y aún en contra de su voluntad, dicen muchos de ellos, sí. Es decir, aquí en esto estamos guiados, este padre, él se dice guiado por ese gran otro que también a final de cuentas no es solamente Dios, sino es la sociedad, es la cultura, son las leyes, lo que impone en cada época sus reglas y que van a final de cuentas a constituir a cada sujeto de cada época, ¿sí? Con sus propias leyes, con sus propias reglas y diríamos nosotros psicoanalíticamente desde la de Lacan, desde el lenguaje inventado de esa manera, ¿sí? Y que cuando se escribe tanto La Dama de las Camelias como La Traviata, ese padre era el típico característico de un pater familias, ¿sí? Ese mismo que quizás por eso está el juicio muy lapidario de todos ustedes de, de, de un padre que está navegando rumbo a su extinción en esta época moderna. Ese pater familias ya hasta resulta a veces no solamente odiado, sino hasta a veces risible, ¿sí? Pero a final de cuentas, uno no se aparta de que el padre es constituyente de un superyo y generalmente tiránico, muchas veces obsceno, a veces vivido como despiadado, a veces terrible, y que va a ordenar desde el interior de cada sujeto, ya no necesariamente desde el exterior, sino cuando hablamos psicoanalíticamente es desde el mismo interior de un sujeto, en donde, según nos dice Freud, es el heredero del Edipo, ¿sí? Esta cuestión del padre y del superior, ¿sí? Así que les voy a devolver ahora un desafío a ustedes. La pregunta de esta noche es para ustedes, ¿cuál es la función de un padre? ¿Sí? A ver si me van ustedes diciendo por ahí y lo vamos tratando también, ¿sí? Aquí estamos hablando de un padre que proponía yo como un padre que persevera y jugando un poco con la palabra persevera, es decir, un padre severo, a la vez que es un portavoz de una pereversión. Pereversión, es decir, un padre que nos da otra versión de las cosas, ¿sí? O sea, es un padre que porta la voz de una versión y de una versión paterna. Si descomponemos la palabra pereversión, como si fuera en francés, ¿sí? Un padre con su propia versión. Me parece que esta es la versión que trata de imponer Germont en esta ópera, ¿sí?
y lo hace con una voz que replica la versión, obviamente, moralista y prejuiciada, si quieren, pero acorde con la época, y esto lo emite en su relación con su hijo y con Violeta. Y porque, veanlo, así es como se presenta Germont con su propia versión. Textualmente lo leo, dice, cuando se presenta con Violeta, dice, soy el padre de Alfredo, ¿sí? De ese incauto que va a la ruina, hechizado por usted, ¿sí? Es decir, esa es la versión que él trae, ¿sí? Obviamente ella se encarga de decirle que eso no es cierto, tan así, ¿no? ¿Por qué? Pero nosotros diríamos que otra cosa sin una traviata, una prostituta, una extraviada, se veía en esa época, ¿sí? Y el padre va a seguir sosteniendo su versión por más que ella se esfuerce en decirle que realmente estos dos se aman, que Alfredo y ella se aman. Es decir, trata de imponer su propia versión del amor, pero me parece que no la sostiene suficientemente y eso lo vamos a ver sobre todo al final de que terminemos de analizar la ópera, ¿sí? Germán entonces es un padre perseverante, ¿sí? No escucha y persevera, aduciendo que él, como padre, solamente transmite la voz de Dios, que él es un Dios cómplice y formador de un superyo feroz, terrible, para quien, como sabemos en la vida real, de quien está basada la novela y la ópera, Marie Duplessis, ese padre que fue un no padre, que fue el que la obligó a prostituirse. Y entonces me parece que ahora cuando ella encuentra un padre que se presenta de una u otra manera, ahí es donde yo pienso que ella puede caer en esta versión del padre, ¿sí? Es decir, ahora la versión de quien funge como padre y es portavoz, mensajero de Dios, es que ella debe abandonar a Alfredo y que a cambio de ese sacrificio, en todo caso, este padre le ofrece, será recompensado su sacrificio, no con dinero, porque ella misma lo rechaza, sino con un amor que está más allá de este mundo. Eso es lo que él ofrece, esa es la versión de este padre, tal y como se propone en esta operación. Es decir, él es un portavoz con una voz que pareciera, lo curioso es esto, que lo dice textualmente y me encanta rescatarlo, pareciera que la misma Traviata estaba esperando una voz, estaba esperando esa voz del super yo que no tuvo con su padre real, digamos, y que hasta ese momento estaba ausente y que de pronto llega, porque lo dice textualmente en su canto, se lo dice a Nina, Violeta, le dice, debe ser, cuando le anuncia que alguien está ahí, dice, debe ser el que yo estoy esperando. ¿Sí? Es decir, me parece genial que Verdi lo proponga así. No hay mucha claridad, pero yo quiero entenderlo de esa manera. ¿Sí? Ella estaba esperando que viniera un padre, digamos, esta versión muy cristiana y católica para prometerle el reino de la felicidad, aunque fuera de este mundo, ¿sí? Y que se alejara de esa vida de extraviada, ¿sí? Y en términos amorosos, digamos, sacrificar el amor terreno, la sexualidad, el placer, el deseo, por el verdadero amor, ese que redime. Un amor que incluso puede prodigar desde el más allá, una vez que ella acepte todo esto, en la forma de un ángel, le dice, ¿sí? Es decir, ahora Violeta será ella la que se va a transformar como un ángel, es decir, como una mensajera de Dios para la salvación de los hombres y de las mujeres y de todos los que quieran, ¿sí? Todo esto es lo que parece ofrecer ese otro que está esperando, Violeta, y que aparece en la versión de este padre, ¿sí? Y promesa de ser amada no por Alfredo, sino por Dios, ya que si bien en este mundo Alfredo puede amar a una puta, pero Dios no lo hará. Ese es el dilema que le propone, esa es la versión del Padre, ¿sí? Ese es el sacrificio necesario para que Dios la acepte y la ame. Esa es la debilidad, digo yo, del amante. El amante siempre es el que es frágil. El amado es el fuerte, digamos Dios, que siempre es el amado, ¿sí? Y el amante, que somos todos los demás, somos los frágiles, ¿sí? Ahora está Violeta y la potencia del amado, aquel que o bien puede ser la pareja, el amado o el padre, o el extremo mismo, Dios, como decíamos, ¿sí? Es decir, uno cuando es el amante siempre está en falta ante el otro y por lo tanto es frágil. Y en cambio el amado pareciera como una persona completa, ¿sí? Y así dejamos ese acto segundo en su primera escena, en donde Violeta finalmente accedió a la petición del padre de Alfredo y sin explicación alguna para Alfredo, sin una explicación real de realmente lo que ocurrió, lo ha abandonado. Y Verdi genialmente en su ópera no solo nos deja saber
lo que dice al inicio de la carta que le deja a Alfredo. Cuando Alfredo lee la carta que ella le deja, no dice más en el área que él canta, no dice, Alfredo, cuando leas esta carta, y ahí se suspende, ¿sí? Y entonces él enfurece y dobla la carta y la hace bolitas y la tira, ¿sí? Pero nosotros sabemos qué fue lo que sucedió, pero vamos a ver cuál es ahora la versión de Alfredo con respecto a esto, que no sabe nada de que el padre estuvo ahí, ¿sí? Porque Alfredo también en ese mismo momento descubre la invitación de Flora a una fiesta y en su mente entonces confusa arma la historia él mismo, es decir, ahora viene la versión de Alfredo de las cosas, ¿sí? Violeta ha regresado con el varón. Esa es la versión que dice Alfredo. Es la manera de armar esa realidad, parece. ¿Sí? ¿Qué otra cosa si no queda en esta época romántica, en ese momento, sino lanzarse en búsqueda de ese otro que le está arrebatado a la amada? Y entonces él acude a vengar la ofensa sin que su padre, que está ahí presente junto a él, si se acuerdan en esta última parte de ese acto segundo, lo puede impedir. Es más, él ni escucha a ese padre que le está suplicando que regrese, ni lo pela, digamos, ¿sí? Y entonces así fue como entramos al acto segundo, pero en la escena 2, ¿sí? Que es esa que no habíamos abordado y que empezamos a abordar ahorita, ¿sí? Estamos en esto, entonces, en que esta escena segunda se desarrolla en el salón en casa de Flora, que está ofreciendo una fiesta. Es decir, Violeta ya ha regresado a París y desde luego a su vida mundana y regresa a esta fiesta, ¿sí? Curiosamente la fiesta es un recurso que utiliza Verdi, si se fijan, sobre todo en esta ópera, y de muchos compositores también, para dar cierta continuidad a la trama. Lo utiliza mucho como un recurso, ¿sí? Y Verdi, desde luego, ya instalado en París, pues sigue siendo una ópera francesa. Y como hemos visto muchas veces, la ópera francesa nunca prescinde de que, es más, no solamente prescinde, casi es forzoso de presentar alguna danza, algún baile, algo de ese tipo en una fiesta, ¿sí? Un baile de máscaras, un ambiente festivo, y también lo utiliza un poco para salir del drama que estábamos viviendo, ¿sí? Entonces, en esta segunda escena lo que aparece es este baile de máscaras, aparecen gitanas que van a predecir el futuro. No por casualidad, me parece, en un tono medio sarcástico, aparecen toreros, esos que saben conquistar a las mujeres, en donde velada y veladamente, en una fuerte alusión, pienso yo, a los cornudos, ¿no? Cuando uno habla de los toros, a los cornudos. Y déjenme ponerles esta fracción para poder compartir esta primera escena en donde les voy a transmitir cómo está este ambiente festivo y en donde aparece precisamente en donde llegan con disfraces de cuernos y toreros, ¿sí? Como esta cuestión un poco sarcástica. Pero antes no sé si tienes por ahí algunos comentarios que vayan avanzando, nuestros amigos, mi querida Luz. Tenemos comentarios. Jaime Ponce dice, es el guía. Nos recordamos la pregunta, para ustedes, ¿cuál es la función de un padre? Jaime Ponce dice, es el guía hacia la vida afuera de casa, hacia el mundo. Ana Mata dice, cortar la simbiosis con la madre. Leticia Rimolo, nos habló de cuál es la que quiere que se pase la próxima vez. Ana Mata, la transmisión del mundo y sus asuntos. Leslie Marion Crawford dice, hacer diferencia, cortar, marcar hacia otra dimensión, la prohibición, limitar el goce materno, pero coloquial podría pensarse esta forma por medio de la protección, proteger del otro, pero a la vez portar la voz del otro. Yo les podría agregar nada más, pues la inscripción de la ley, ¿La qué, perdón? la inscripción de la ley. La inscripción de la ley. Oye, no puedo compartir, me dice que no está que no estoy activado mi uso compartido. No me digas. Sí, te digo. ¿Ya A ver, puedes? creo que Ya, ya. Jaime. Creo que ya está, ¿verdad? Ya. Bueno, o sea, no se ve, pero ya tienes la habilidad de compartir. Ok. Vamos a ver entonces. Compartir ventana Zoom, compartir sonido, compartir. Mientras Jaime está compartiendo, les recuerdo a las personas que nos acompañan en Facebook que pueden incorporarse a nuestra sala de Zoom. Como ya les puse ahí, es sin costo. El único objeto es que puedan disfrutar de esto que va a pasar ahorita, que nos va a pasar justamente un contenido en video que no podemos transmitir por Facebook. Así es que si así lo deciden, está fijado en los comentarios. Bueno, le doy. Tú dale. Vale. Ahí va. Está en, como decía, en la fiesta en casa de Flora.
Bueno, como es festivo y cada cuestión, digo yo, los cornudos, ¿no? Porque en ese momento llega Violeta con el varón, entran a la fiesta, ¿sí? Porque ya corre el rumor de la separación de Violeta y Alfredo dentro de todo el chismorreo de la élite de París, ¿sí? Y después Alfredo va a hacer su entrada y se va a sentar en una mesa de apuestas y en donde empieza a ganar todo el tiempo, ¿sí? Él empieza a ganar todas las apuestas y está esta alusión cuando le dicen, bueno, todo el tiempo ganas. Y Alfredo claramente da a conocer este dicho tan popular que dice, desgraciado en amores, afortunado en el juego, ¿sí? Ahí lo dice también Verdi y utiliza esto que es del común. No sé si ahí nació o Verdi lo tomó de un lado o de ahí nació. El caso es que, como vieron, Violeta ya entra del brazo del varón y Alfredo, furioso, empieza a provocarlos. Como va ganando, dice, con mi oro regresaré para vivir feliz en el campo. ¿Sí? Está provocando con alguien que estuvo conmigo y que me ha abandonado. ¿Sí? Lo está diciendo en clara alusión a que Violeta lo ha abandonado. El varón que está con Violeta, acusa recibo e intenta enfrentar a Alfredo. ¿Sí? Pero Violeta lo contiene y el varón lo que hace es enfrentarlo, pero sentándose a jugar con él. Y la música verdiana, como vieron, es agitada, es tensa y no corresponde demasiado. Ahorita se los voy a poner, no va a corresponder demasiado al ambiente festivo, ¿sí? Alfredo continúa ganando, inclusive le gana también al varón. Y parece ser que empiezan a caldearse los ánimos y están a punto de citarse a un duelo por las armas ya, hasta que Flora llama a la cena, interrumpiéndolo, ¿sí? Y en ese momento se quedan solos Alfredo y Violeta, y si lo recuerdan, una repetición de la primera escena de la ópera, ¿sí? Cuando inicia con el brindis de la Traviata, también al inicio de la Traviata, quedan ellos solos y la fiesta está del otro lado, ¿sí? Es como estos recursos verdianos que dan ciertas continuidades, ¿sí? Solo que en aquella ocasión daba inicio al amor entre ellos y en esta ocasión parece que va a dar el término del amor, ¿sí? Ella le pide abandonar el lugar a Alfredo, pues teme que el varón lo vaya a desafiar a duelo. Alfredo, indignado, responde que él no es un cobarde y la confronta y le dice que lo que te preocupa es que si cae por mi mano, yo en un solo golpe te quitaría al amante y al protector. Y provocativamente le increpa. Esto te horroriza tal desgracia. Violeta le dice, por favor, vete, apártate de mí al instante. He jurado evitarte. Pero no dice a quién le ha jurado. Pero no le revela a quién ha hecho tal juramento. Por lo que Alfredo nuevamente, su versión es de que a ese quien le ha jurado es al varón, no a su padre, porque Violeta no le revela nada. Sabemos que el amor para Lacan siempre es un engaño. Enloquecido, celoso y furioso, entonces Alfredo va a mandar llamar a todos los invitados para que sean testigos que paga su deuda con Violeta, como si el amor tuviera que pagarse, digo yo. Una deuda de amor saldada, según él, como si eso fuera posible, o el pago de una puta por sus servicios, dijéramos, a la Traviata, o sea, que la devuelva a ese lugar. Aparece ese lado oscuro entonces de Alfredo, este que habíamos visto así como un niño bueno, buena onda. No, aparece ahora el lado oscuro de Alfredo, en una escena por demás fuerte y violenta en esta ópera. La va a humillar, la va a arrastrar, la arroja de los pelos, la arroja el dinero que ha ganado al rostro, a sus pechos, a sus piernas, y canta un aria que dice, ¿conocen a esta mujer? Que me voy a permitir transmitírsela para que la vean en toda su crueldad, porque además me parece que en esta puesta en escena aparece muy fuerte. ¿Tenemos algo más, Luz? No, no tenemos más Bueno, comentarios. pues entonces ahí les va a este oscuro Alfredo que de pronto nos va a aparecer. ¿Se alcanza a ver ya? Listo. Pongo sonido.
Fuerte, ¿no? ¿Cómo ven este lado? ¿Sí? Digamos, como diría Freud, la degradación de la vida amorosa, nos diría Freud, puesta en acto. Desde luego, como vieron en ese momento, va a entrar, ¿quién creen? El padre de Alfredo, ¿sí? Ese que han vituperiado aquí constantemente, ¿sí? Y genialmente lo que hace Verdi es apagar la música. Cuando entra el padre, se apaga la música, ¿sí? Hace que se pare la música y se escuche solamente la voz. Esta voz que sabemos psicoanalíticamente es la voz siempre de la ley, la voz del padre, ¿sí? Es el portavoz de la ley. Y entonces obviamente se acerca el padre y lo va a repudiar, al igual que lo hacen todos los invitados, Alfredo, ¿sí? En algunas puestas en escenas, inclusive cuando llega el padre, agarra y le mete una bofetada y lo sienta al pobre de Alfredo, ¿sí? Al pobre de Alfredo, digo, es para estar enloquecido, ¿sí? Y de pronto Alfredo parece medio reaccionar a la voz del padre, digamos ahora a su propio super yo, y va a reconocer su desesperación y dice, estoy avergonzado, celos furiosos y pasión frustrada me destrozan el alma, he perdido la razón, él confiesa, ¿sí? Violeta de pronto parece recuperarse un poco y va a dar cuenta de su sacrificio, pero sigue sin aclararle a Alfredo cuál es su sacrificio, ¿sí? Y le pide que entienda, pero que entienda lo inentendible, porque ¿qué puede entender Alfredo si no le explica de qué se trata, ¿sí? Alfredo le suplica, no puedes comprender el amor de mi corazón, aún a riesgo de encontrar tu desprecio, lo he puesto a prueba. Claro, ella le podrá decir todo esto, pero Alfredo no entiende, digamos, ni madres. ¿Sí? Y le confirma su lugar de amante. Es decir, ahora, ¿quién es la frágil en todo esto? Es Violeta. Como he dicho, siempre el amante es a quien le falta, es el que está el lado frágil, ¿sí? Y le dice, algún día sabrás cuánto te he amado. Pues sí, algún día, pero por lo pronto Alfredo no entiende nada, ¿sí? Yo les preguntaría también, y les lanzaría esta pregunta, pensando en esta obra, ¿por qué entonces Violeta no pudo decir que no al padre de Germón si tanto ama a Alfredo? ¿Sí? ¿Por qué no le dijo que no al padre de Alfredo? Ahí se los dejo también, ¿sí? Estamos entonces frente al amor. Todo esto que implica el amor, la pasión, el sacrificio, el desprecio, la humillación, los celos, la ira, la ternura, el placer, la felicidad, la locura, el perdón, la redención. Y Violeta intenta sostener su lugar de amante y con ello, como de ello, pone su Muy bien. era el amante y ella la amada, ¿sí? Aquí parece al revés. Vamos a escuchar esta fragilidad del amante en la suavidad de un canto que nos ofrece Verdi, ¿sí? Cuando le dice ya, cuánto te he amado. Aquí le dice, pero no puede explicarle, ¿sí? Déjenme compartirles nuevamente aquí un fragmento mientras lo busco. No sé si hay alguna respuesta. Sí, Algún- respecto de la pregunta de pensando en esta obra, ¿por qué Violeta no pudo decir que no al padre si tanto amaba a Alfredo? Leslie dice, por no tener ovarios. Leticia Rímolo dice, no le dice que no al padre de Alfredo, porque ella misma busca la voz de un padre. Perdón, creo que me congelé o se congelaron ustedes o nos congelamos todos. Tú te congelaste hace un ratito y a lo Eh, mejor ahorita no nos viste. ya estoy ¿Ah? aquí. ¿Sí? ¿Estás de vuelta? Sí, ya estoy aquí. Ok. Y, Eh, perdón, no te escuché lo que estabas diciendo. ok. Repito el tema, las respuestas que han dado este, Leslie dice, por no tener ovarios. Leticia Rímolo dice, no le dice que no al padre de Alfredo, porque ella misma busca la voz de un padre. Em, Leslie vuelve a decir, ya más profundo, por mantenerse insatisfecha y sufriente, casi casi se la puso fácil para mantenerse en falta. Alejandro Pérez, Violeta no funciona como sujeto de deseo, sino como objeto del deseo del otro. Javier González Durazo Ujú. dice, pues porque Giorgio Germont la convenció con el cuento de la hermana de Alfredo, que no podría casarse si arrastra la culpa de su hermano de abandonar a Alfredo. Pero yo me seguiría preguntando, ¿esto es suficiente si amas a alguien como para que renuncies? Y lo digo como pregunta, no estoy diciendo que sí o no. Si se fijan, todo lo que estamos hablando son de versiones, cada quien puede ver la versión desde su propio lugar, pero por eso es interesante poderlo poner en este espacio, ¿no? O sea, cada quien que puede decir, bueno, ¿por qué hizo caso esto, no?
Ya estoy compartiendo, Luz. Sí, 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 ya ¿Sí? sé. Bueno, va. Aquí lo que intento es escuche la suavidad de la música que pone Verdi y también el estado de ánimo que tiene Violeta como amante. No como amada, sino como amante. ¿Va? Así que fece, ne s'entrò. Es fuerte, ¿no? ¿Cuánto te ha amado? Es lo que le dice. Pues sí, pero no entiende nada. Pues si mamas, es la pregunta que les hago yo. Si tanto lo ama, ¿por qué? ¿Por qué no se lo demuestra? ¿Por qué no está con él, no? Es la pregunta que, imagínense, métanse en la cabeza de Alfredo, ¿sí? Él no entiende absolutamente nada, ¿sí? Y además ella le dice, te amaré más allá de la muerte. Y yo aún en la tumba te amaré. Muerta te amaré. Es decir, más allá del placer, estamos bordeando el goce. Y ahí termina el segundo acto. Nos vamos entonces al tercer acto, ¿sí? Ahí como preludio el tema de la muerte va a aparecer de una manera pianísima, muy melancólica. Una vez más, Verdi nos va a presentar ese contraste ahí en esa misma escena. Con veces no se los va a pasar para no hacerlo tan largo, pero en esa misma escena va a haber ese contraste de lo público de allá afuera con lo privado interno que tiene que ver con esta traviata, ¿sí? Lo público de allá afuera es porque lo sitúa en la época del carnaval. Entonces ella está ya moribunda en su casa, ¿sí? Y afuera hay un carnaval, ¿sí? Afuera hay música de alegría y fiesta y demás, ¿sí? Y ahí es donde coloca genialmente Verdi esta escena en donde ella se está muriendo adentro y afuera hay una gran felicidad, el carnaval de las calles en París. Y en lo privado ella se encuentra muriendo. Por el avance sabemos de la tuberculosis, pero desde luego también por la falta de amor. El médico le va a ocultar a Violeta la gravedad, pero le confirma a su sirvienta, a Nina, le dice, no va a vivir ya más que unas horas. Violeta entonces va a leer una carta que le envía Guermont, el padre de Alfredo. Y en su partitura, Verdi pone claramente que esta carta debe ser leída, no cantada. Y solamente se va a escuchar, tampoco se los voy a poner, pero cuando ustedes la ven, se va a escuchar nada más como ella la lee y solamente va a estar acompañada por unos violines, perdonando la cursilería, casi llorando, ¿sí? Ese, acompañando con el tema del amor, ¿sí? Es decir, los violines van a acompañar la lectura de esa carta. Esa carta, la que dice es que el padre de Germán, que se la manda, y le dice que finalmente el varón ya fue herido en duelo, pero mejora, y que Alfredo está en el extranjero, pero ya le ha revelado su sacrificio. Entonces él vendrá contigo para pedirte perdón. Yo también lo haré, dice el padre de Alfredo. Y Violeta claramente dice, demasiado tarde. Este es el acto tercero y ustedes van a ver todo ese acto tercero en el área de Violeta. Es para los que estén familiarizados o lo trabajen, es todo el trabajo del duelo, de cualquier duelo. Ahí está expresado en palabras y desde luego en música para los que tengan toda esa sensibilidad, ¿sí? Me refiero a ese trabajo del duelo, el que más conocemos y muchos de ustedes, yo en general también me parece que es muy acertado este trabajo de duelo que propone Elizabeth Kubler-Ross, que consiste en 5 etapas. Si quieren, se las menciono, para muchos a lo mejor son más o menos familiarizados. Es primeramente en todo duelo, es decir, en toda pérdida que tiene uno, pasa por 5 etapas, no necesariamente en el orden que se los voy a dar, pero están presentes las 5 etapas. Es decir, una dice la negación, la negociación, la depresión,
la aceptación y la ira o el enojo, ¿sí? Es decir, la negación como esa resistencia a aceptar una realidad por alguna pérdida. Esta incredulidad o este shock que produce cualquier pérdida, ¿sí? La fase de la negación se podría definir como esta búsqueda de evitar o una manera de intentar controlar o minimizar la pérdida a través de ciertos compromisos o acuerdos con un poder, digamos, que puede ser hasta un poder superior, ¿sí? Y desde luego, otra fase es la depresión o la tristeza. Después pasa uno supuestamente a una fase de aceptación o comprensión de la adaptación o adaptarse a lo que está sucediendo con esa pérdida. Y también existe la ira o el enojo, que puede ser ese enojo proyectado hacia un otro o hacia uno mismo. Esas son las cinco fases que nos propone, de alguna manera, Elizabeth. Bueno, les propongo entonces escuchar esta área que les voy a poner y a ver si ustedes van pudiendo identificar precisamente estas fases, en donde aparece la negociación, que sabemos, digo, la negación, que todo el mundo aquí es la más clara de todos. Cuando uno le avisan, pasó esto, uno dice no, ¿sí? Inmediatamente dice no, no puede ser, ¿sí? Sabemos que va a morir y en esta obra todo el mundo sabe que ella va a morir, pero al mismo tiempo todo el mundo lo niega, ¿sí? Hasta nosotros como público casi los negamos, ¿sí? La negociación va a aparecer ahí cuando ella dice, compadécete del deseo de la extraviada, es decir, de la traviata. Perdónala y acógela, Señor. Es decir, vamos negociando, si me muero, pero pues acéptame, ¿sí? La depresión, cuando ahí va a decir, las rosas de mis alegrías están marchitas y el amor de Alfredo todavía me falta. Después de pronto parece aceptarlo y dice, ya todo ha terminado. Alegrías y dolores pronto acabarán. Ni flores ni lágrimas tendrán mi tumba. Todo ha acabado, como una aceptación. Esto que le estoy leyendo es textual, pero ahorita se los voy a poner para que ustedes lo puedan escuchar, ¿sí? Eh, es decir, esta área que vamos a escuchar está en la forma de un lamento, esa figura que hemos visto muchas veces aquí, que fue inventada, creo yo, por Monteverdi. Desde Monteverdi viene este lamento, ¿sí? Este es que es un lamento que es un llamado a ese gran otro, llámese Dios o que quiera. Es como esta voz que ahora es una, en psicoanálisis decimos, es una pulsión invocante, ¿sí? Como un objeto A que se ofrece ya no al amado terrestre, sino a Dios, ¿sí? Es un lamento. Compadécete del deseo de la extraviada. Es la primera vez que ella misma se va a dar su propio nombre. Aquí va, lo digo, lo repito nuevamente. Compadécete del deseo de la extraviada. En italiano va a decir de la traviata. Es en el único momento en que en toda la ópera ella se pone su nombre de traviata, ¿sí? Perdónala y acógela, Señor, es lo que va a decir. Les voy a invitar a escuchar esta área porque me parece que es una de las más estremecedoras y conmovedoras de toda la ópera. Y miren que ya en esta ópera es mucho decir que esta área les vaya a conmover todavía más, ¿sí? En donde toda la música también lo es. Y que estén atentos en ese momento en cuando ella también dice y se reconoce con el nombre de la Traviata, es decir, la extraviada. Eh, y también estén atentos a la sonoridad que pide Verdi en cada fraseo que la soprano va a decir, como una manera de un sollozo, lo pide Verdi en la partitura, ¿sí? Como para darle ese efecto dramático, a ver si lo pueden intentar, ¿sí? Y esos cantos también en esta área que son pianísimos, apenas se van a escuchar y si uno abre su corazón, eso es Verdi, ¿sí? Verdi nos va a intentar transmitir todo eso, ¿sí? Así que masoquistamente les voy a pasar completa esta maravillosa área. Pásense los que no están todavía, pásense al Zoom para apreciarla. Y si quieren, como dice Luz, quiten sus cámaras para que no exhiban sus lágrimas, que estoy seguro que esta inigualable interpretación de Ana Netrebko hará que corran inevitablemente por sus mejillas. Como dice un buen amigo, puta, yo en la ópera no hago más que chillar. Pues sí, de alguna manera, así es, sí. Es decir, dense el goce del dulce encanto de la cursilería, que es lo que el romanticismo va a provocar. Y créanme que con la más pura lógica de Lewis Carroll, esta área es tan conmovedora que o bien los hará llorar o bien no los hará llorar. Bueno, vamos a pasar y les voy a compartir y como les prometo, se les voy a pasar
íntegra porque me parece que vale la pena. ¿Sí? Mientras tanto, no sé si tienes algunas, mientras la busco, mi querida Luz. Había señalado Javier González, es un tema previo, lo tocan en la obertura y después de Brindis en el primer acto. Em, Después, dice Ana, chillemos de emoción juntos. Y Javier González dice, siempre llora uno, excepto en el elixir de amor. Ay, con la furtiva lágrima, ¿cómo no va a llorar uno? Bueno, Bueno, será casos. Yo sí lloro también. cada quien llora por cosas diferentes. Bueno, pero ahí les va esta. Y ya sabrán quiénes me dicen que sí lloraron y quiénes que no. Ya. Va, déjame ver. ¿Ya se ve? No, No se no, ve. no. Te seguimos viendo a ti. Ahora Ya, sí. dando a ver tu pantalla. Bueno, ya le pongo sonido. Va. Ya. Adiós al pasado se llama.
Enjuaguen sus lagrimitas. Adiós al pasado se llama esta área. ¿Eh? Me voy a permitir hacer un paréntesis para hablar del efecto de la voz. En la ópera es un efecto que mueve el afecto. Esa voz que emite palabras y también con la música emociones o que puede ser sin palabras, ¿sí? Esto que Jean-Louis Vives nos propone como un continuo del timbre que escuchamos, por ejemplo, al final de esta área, ¿sí? Ese continuo, en donde no hay palabras y simplemente se sostiene en una sola nota, ¿sí? Es diferencia entre el canto de las sirenas sin palabras, pero que es desgarrador, pero más cercano, este, y muy cercano al grito, ese que evoca aquel grito original de desamparo o de completud que hemos tratado algunas veces aquí. Por otro lado, el canto de Orfeo, ese que encanta, el que enamora y el que arrulla, ese que es suave, que es melodioso. ¿Sí? Así es este efecto afecto continuo que nos está proponiendo aquí Verdi. ¿Sí? Es posible que pueda ir de lo bello a lo terrible a lo insoportable. Si ese canto no se interrumpiera, si ese canto siguiera, puede ser terrible o puede ser insoportable, ¿sí? Es decir, Vives lanza inclusive la hipótesis que yo comparto cuando uno asiste, por ejemplo, a la ópera al final de una aria y nos conmueve, lo que ocurrió aquí, que ya no se los pasé porque a mí no me gusta pasarlo, ¿sí? Porque yo prefiero quedarme en ese momento, es que en el momento que termina el aria, la gente aplaude, ¿sí? Es decir, lo que está haciendo la gente es interrumpir el continuo, ¿sí? De una manera bruta. Es decir, es tan insoportable escuchar que esa voz quede en nosotros, ese último agudo quede en nosotros, que la gente, el público no puede más y entonces aplaude, ¿sí? Lo lanza Vives como una hipótesis, sí, pero yo la comparto. No sé ustedes qué piensen, ¿sí? Así cuando la voz se ha convertido en un timbre puro, eso es lo que dice el puro timbre, los aplausos se van a dejar escuchar interrumpiendo el drama, es decir, hacer que se rompa la continuidad porque el posible encuentro con, digamos así psicoanalíticamente, con ese objeto A que es la voz pura, sería absolutamente intolerable, ¿sí? Bueno, aquí como escucharon dice, apiádate de la traviata, es decir, apiádate de la extraviada, la puta, la descarriada. Todo ha terminado. Momento sublime, casi podríamos decir, de éxtasis místico al que nos lleva esta voz, a la completud, de entregada casi casi. El personaje que aparece ahí, que no habla, que nada más se sumerge, que vieron al último donde termina ella, es la muerte, es la representación de la muerte. Entonces ella termina descansando en los hombros de ese personaje en esta puesta en escena, que me parece muy bien lograda, ¿sí? Eh, Ese momento sublime, como decía yo, casi de éxtasis. Y por su parte, la genialidad de Verdi y su guionista Piave hacen casi lo mismo que hacen los aplausos. Es decir, en el momento en que termina esta área, ¿sí? Mete Verdi una música de carnaval, ¿sí? Y desde afuera se viene a escuchar la música del carnaval y la deja escuchar con toda su fuerza, ¿sí? No se los va a poner, pero cuando ven la ópera, dense cuenta de eso, ¿sí? En cómo ella, claro, aquí es interrumpida por los aplausos, pero si no dejara la continuidad, va a ser interrumpida por la música festiva que viene desde afuera, ¿sí? El caso es que llega allá finalmente Alfredo y se van a fundir en un abrazo y un grito de felicidad. Sueñan a dúo, se abrazan y sueñan a dúo y sueñan vivir juntos fuera de París. Pero como dijera la misma Violeta nuevamente, demasiado tarde. Y una se pregunta también, ¿por qué será que el amor siempre llega demasiado tarde? ¿O será que eso es el amor? Que precisamente porque llega tarde es amor. Se los dejo. El reencuentro de los amantes en ese otro magnífico dúo que después nos ofrece Verdi y que se los voy a compartir, en donde ellos se han encontrado, se hacen ilusiones de que esto puede continuar y es lo que les voy a permitir compartirles en un momento más. No sé si tienes comentarios, Luz. Sí, hay un comentario de Alejandro Pérez que dice, Violeta está dividida entre el deseo y el deber, pero tiene que ceder al deseo del otro, ya que se presenta como el portador de la ley. Se sacrifica para preservar el orden simbólico, acepta la castración simbólica. Violeta convierte la muerte en acto.
Esa es una Esa pregunta dice, Julieta, ¿qué? sí. Y, ¿Convierte la muerte en auto? ajá, él pregunta. Sí. Leti Rímolo dice, un ejemplo M. Mm, Leslie dice, tarde porque requiere construcción y tramitar en distintos afectos hacia el amor. Puede ser. Leti dice, ahora sí ya está completo el comentario de Leti. A ver. Un ejemplo más de que no hay relación sexual, solo suplencias amorosas y muchas veces son fallidas. Ujú. Algo de eso vamos a abordar si me da tiempo al final de esto. Sí, me parece que esa pregunta sí es exacto, ¿no? Y en esa pregunta me parece que va implícita la misma respuesta, ¿no? Y podría ser que sí, yo creo que se podría sostener eso, ¿no? Bueno, ya estoy compartiendo, ya se ve la imagen, ¿verdad? Ok. Entonces el encuentro de ellos se abrazan. Io sospiro e palpito diletto del cor mio. Le mie toglie tue lacrime confonderete io. Ma io che mai ne credo ed uomo di costanza a tutto è la speranza non chiudere il tuo cor Violetta calmati Bueno, este es el encuentro que tienen ellos, ¿no? En el canto de Violeta, esperanza primero e ira después. O sea, se han encontrado finalmente, pero pues ese es demasiado tarde y entonces ella grita, ahí está la ira del duelo, ¿no? Dice, grita, quiero vivir, ¿sí? Casi, casi una injusticia divina. Dice Dios, morir tan joven, yo he padecido tanto, morir cerca de ver cesar el fin, mis llantos. Fue entonces un delirio mi crédula esperanza, e inútilmente de constancia armado mi corazón. Qué cruel final reservado a nuestro amor. Ahí me parece que es esta parte del duelo en donde ella expresa su ira. Aparece ahora Germont, el padre, perdón, para que en este trabajo de duelo también Verdi nos proponga un momento en que todos puedan expiar sus culpas, digamos, ¿sí? Germont le dice, vengo a abrazarte como mi hija, el padre de Alfredo. Este es lo que ustedes han vituperiado. Violeta, perdonarte, la culpa es mía. Alfredo, olvida tu pena, mi adorada, perdóname y también perdona a mi padre. Germont, el padre, dice, querida, noble víctima de un amor desesperado, perdóname el haber hecho sufrir a tu corazón. Como digo, aquí Verdi da espacio para que todos expíen sus culpas. Y no falta la redención también por el amor en la ópera de Verdi y el perdón recíproco que ya está presente, todo el mundo se perdona a todos, ¿sí? Y si ustedes aún no han perdonado a este pobre padre, veamos cómo sí lo hace Violeta, no solo perdón. Ups. Sí, hay un problema en la transmisión de Jaime. Ahí está Jaime. Retornó. Parece que este padre se niega a ser reivindicado por lo que escucho. Dirían, mata que te autoescandiste. Eh, Dirían, mata que te autoescandiste. Sí, déjame intentar recuperar, estaba en tratar de transmitirles el área donde Violeta perdona al padre, ¿no? Sí, ese esfuerzo tuyo de tratar de que todos perdonemos al Padre. O sea, ese es mi gran esfuerzo. Déjame ver si lo puedo llevar a cabo, ¿no? Algo está pasando. Los dioses no lo permiten. De los dioses. Por eso hasta te fuiste. Hasta te mandan truenos. Exacto. Espérame, ya tengo que llegar. Ya estoy llegando. En lo Mientras tienes algunos que comentarios, llegas, en lo que llegas, hay un comentario que puso Solange en tu ausencia, que decía que en el extravío del deseo de Violeta puedo más la culpa que el amor que siente por Alfredo. Se siente culpable porque no se siente merecedora de amor, dado que su padre verdadero no la quería y la prostituyó. sí, sí, me parece que por ahí va. Y yo complementaba algo con ese asunto. Sí, Preguntabas, qué había de su amor, ¿no? O sea, por qué queriéndolo, amándolo tanto, no se quedó? sí.
Y yo de ¿Qué alguna diría? forma, digamos que me amarro con esto que plantea Solange, por lo menos con la primera parte, en el sentido de que si hay una sola forma de amor, o sea, me parece que no. Me gusta la propuesta de los griegos respecto a que hay muchas y el amor de sacrificio es una. Ok, vamos a ver cómo lo sostenemos todo eso. Ya me pusieron en aprietos. Ya estoy Eso te pasa compartiendo. por irte, ya ves. ¿Eh? Eso te pasa por irte y defender al padre. Yo en mi intento de defender a este pobre padre que es indefendible, Exacto. Ya se veía y se quitó. ya. Pero, a ver, lo que yo les quiero transmitir aquí es cómo en Verdi, digamos, no tanto en mí, sino en Verdi, a final de cuentas, precisamente Violeta perdona al padre y no solamente lo perdona, ¿eh? Les quiero transmitir precisamente esa parte. Ya se ve, ¿verdad, Luz? Es- Bueno, ahí va. Ahí está Violeta con Alfredo y con el padre de Alfredo. Fra le braccia spero di quante care al mondo. E mai dite, Para que vean que no soy yo, ¿sí? Él dice a los dos personas que más quiero. Yo por lo que han dicho aquí oyentes, ¿no? Esa cuestión de la intervención del padre, ¿sí? Es decir, aquí de lo que yo quiero hablar también y podiendo reanudar un poco esta parte, no es un capricho, no es una necedad, sino casi una cuestión de estructura, de que hablemos de este amor al padre, cómo se juega, ¿sí? ¿Por qué este amor al padre? Y voy a intentar dar una respuesta desde el psicoanálisis, ¿sí? Es decir, podríamos aventurar, mi hipótesis es lo que viene a escribir el padre, como tú bien dijiste, Luz, es lo que viene a escribir la falta en todo sujeto, que es la castración, es decir, la prohibición del incesto, y esta proviene siempre de la función paterna, en la mayoría de los casos, habla de función paterna, en la mayoría de los casos, por el padre, ¿sí? Y si pensamos que el sujeto finalmente, por esa falta es que ama, es decir, ama gracias a que algo falta, es decir, como esa función de la falta, su amor estará determinado por aquel a quien le atribuye esa función, es decir, al Padre, ¿sí? Por ello me parece que el amor del sujeto es ante todo un amor al Padre, ¿sí? Y lo que vemos triunfar, coincidimos con Stella Maris también en un libro que por ahí nos estaba recomendando también nuestra amiga de España, es el triunfo de la versión paterna, ¿sí? Tal y como lo apuntábamos al inicio de esta plática, ¿sí? Así Verdi nos muestra en esta agonía primeramente a una mujer que está extraviada, ella misma dice, sacrificada, que muere y no muere, que se mira en el espejo a su imagen deteriorada, moribunda, y que le va a entregar entonces también una fotografía, y le pide a Alfredo que la recuerde a ella como joven. Es decir, ella se ve frente al espejo y se ve absolutamente, diríamos lacanianamente, fragmentada. Y ella quiere que se le recuerde cómo era. Esa es la imagen de mis días ya terminados, le dice Alfredo, ¿sí? Pero que al final de la ópera y de la vida de la Traviata. Les pido escuchen con atención cómo la despide Verdi, ¿sí? Primero, en brazos de la muerte, la despide como una mujer fragmentada. Su voz va a ser suave, casi hablada, acompañada muy tenuemente solamente por un violín que deja escuchar por ahí muy tenue el tema del amor, que espero que a estas alturas ya lo puedan identificar. Pero luego va a ser estallar el final con toda la orquesta en un grito de felicidad. Es curioso cómo la despide Verdi, ¿eh? Véanlo de esas dos maneras. Primero de una manera muy frágil, fragmentada, y después ella estalla en un grito de felicidad. Es decir, que en la muerte hay un extraño goce antes de la muerte. Y por ahí no es ajeno a Freud, ¿sí? Freud mismo confiesa haberlo experimentado, se lo confiesa a Ernest Jones, una vez que se desmaya, está Ernest Jones con él, y tal cual, Freud le dice, morir, lo traduzco, morir debe ser tan bello, lo dice Freud. ¿Sí? O nosotros lo sabemos, regresando a la ópera, en La muerte de amor de Isolda, como termina su área de muerte de amor diciendo supremo deleite. ¿Sí? Aquí Violeta hace algo parecido, ¿sí? De pronto, así como está casi, casi fragmentada, frágil, de pronto se levanta y dice textualmente, canta, siento renacer en mí un vigor extraño. He vuelto otra vez a la vida,
Dice qué curioso, he vuelto otra vez a la vida y termina diciendo, qué felicidad. Es decir, así como Wagner pone a Isolda diciendo supremo deleite, aquí la Traviata dice, qué felicidad. Me parece casi, casi lo mismo, ¿sí? Es decir, que muriendo dice, vuelvo a vivir, qué alegría. Escúchenlo así. Es decir, y así lo vemos más psicoanalíticamente, pulsión de vida y pulsión de muerte se encuentran fundidas en una sola. Y yo pregunto, ¿en el amor? O, y eso lo dejo, o en la negación del amor. Diríamos en el amor con Tristán y Isolda, con Romeo y Julieta. Pero negación del amor, me parece, en la Traviata. Quizás si me da tiempo todavía, creo que si me va a dar tiempo, abordarlo desde ese ángulo. Pero déjenme, antes de entrar a eso, ponerles el final de cómo lo trata Verdi con esto. Pongan mucha atención en esa parte que les digo, cómo aparece ella fragmentada y de pronto renace a la vida y ahí muere. Pero mientras lo busco, a ver si no me vuelvo a perder por aquí. Mientras no te Porque pierdas porque te vas fuera de por acá, todo está bien. sí, quién sabe qué pasó ahí con el internet, efectivamente. Bueno, ya lo localicé, déjenme ponérselos. ¿Ya se ve? Sí se ve. O sea, es Julieta y el personaje que les digo que en esta puesta en escena viene representando a la muerte, ¿sí? Va. El tema del amor. È strano, cessarono gli spasimi del dolor in me. Rinasce, rinasce, agita, insolito vigor. Ah, Maria, Maria, Así da muerte a la Traviata Verdi. Me parece genial la manera en que lo hace, ¿sí? Evidentemente el médico tiene que declarar, escucharon al último, un médico, la ciencia tiene que declarar, ha muerto. Cae el telón. Y yo insisto, ¿no será que lo que ha muerto es el amor? No sé qué piensen ustedes. ¿Tienes algún comentario para antes? Creo que todavía me da tiempo de hacer unos cuantos comentarios, abordarlo desde como una especie de conclusión, No, no hay más comentarios. ¿no? Y se les y vive con más fuerza el amor. Muere con más fuerza el amor. Bueno, vamos a verlo. A ver si le podemos entrar por ahí. Si lo dejáramos aquí, estaría el triunfo de esta versión, me parece. El triunfo de esta versión paterna y para mí, el triunfo de esta versión paterna ante la muerte del amor. ¿Sí? Es decir, no culpemos solo al padre de esto, porque finalmente, déjenme ser un poco políticamente incorrecto, Violeta bien pudo haber dicho que no. Esta pregunta que yo les hacía, ¿por qué Violeta no dice que no? ¿Por qué no le dice que no al padre y por qué no sostiene su deseo? ¿Un deseo de qué? La hipótesis que yo les propongo es un deseo de durar, de que el amor dure. Y a cambio eligió el sacrificio del amor. ¿Sí? Eh, Son versiones. Incluso pudo haber elegido otra versión que la versión paterna. Y voy a tomar el elogio del amor de Badiou. Incluso pudo haber elegido otra versión que la paterna. Es decir, pudo haber elegido, en lugar de la versión paterna,
la versión romántica del amor a la manera de Tristán e Isolda, que hemos analizado aquí, o la historia que es paradigma de todo amor, que es Romeo y Julieta, en donde, digamos, uno y uno hacen uno, no hacen dos. Estos son Tristán y Isolda, este es Romeo, como una versión romántica del amor, ¿sí? Claro que para eso es necesaria la muerte, pero no la muerte de Violeta, porque a final de cuentas Violeta muere sola, Alfredo se queda y ella muere. Tristán y Isolda mueren juntos, Tristán, Julieta y Romeo mueren los dos juntos, mueren en el amor, ellos dos, ¿sí? Eh, es decir, uno podría decir, bueno, pues, y además yo diría, pues si de todas maneras, dejemos un poco sarcásticos, si de todas maneras ella ya estaba al borde de la muerte, ¿por qué no lo eligió de esa manera? O otra versión del amor, ya dije la versión romántica que pudo haber elegido. No precisamente esta versión muy romántica, pero que tomando a Badiou en este elogio al amor, que puede ser esta que él identifica como esta versión contractual del amor, en la que uno más uno, efectivamente, no es como en el amor romántico hagan uno, sino que uno más uno hacen dos. Es decir, una versión contractual. Pongámonos de acuerdo, tú con tu deseo, yo con mi deseo, y pongámonos de acuerdo, hagamos un contrato, y mientras lo respetemos, seguimos juntos. Si alguien no lo respeta, pues terminamos. Ambos vamos a ser proveedores del amor del uno al otro. Pero si no cumples, te dejo. Si yo no cumplo, tú me dejas, ¿sí? Un amor pactado, como lo era, ¿no?, en la Edad Media, pero, y usted dígame si no, también ahora, ¿sí? Parece que ahora también el amor es algo que se pacta, ¿sí? Bueno, pongámonos de acuerdo que te toca a ti, que me toca a mí, ¿sí? Y mientras eso perdure, seguimos juntos y si no, nos vamos. Una tercera versión que nos da Badiou es esta versión de tener al amor como una ilusión, es decir, como algo que está ocultando otro objetivo, a la manera de Schopenhauer. Como un ejemplo, diría Badiou, ¿qué es lo que está ocultando el amor? Algo que va más profundo, que es la reproducción de la especie, es decir, tener hijos. Esta versión, digamos, un poco el cine norteamericano, principalmente por Disney, cuando cuenta sus historias. El amor se, se dio, se casaron, así termina, se casaron, tuvieron muchos hijos y vivieron felices para siempre. Esa es la tercera versión que pudo haber escogido también este, Violeta, pero escoge la versión paterna. Ninguna de estas tres escogió. Badiou propone una cuarta versión en su elogio al amor, que precisamente sería ahí donde termina la versión Disney, de decir, y vivieron muy felices por siempre. ¿Sí? Uno se pregunta, ¿y cómo lo hicieron? ¿Sí? Ahí es la pregunta que se hace Badiou. Sí, sí, hasta ahí está a toda madre. Pero ¿cómo lo hicieron para vivir estos dos amantes, para vivir con muchos hijos, sostener el amor y vivir felices para siempre? Me parece que eso pocos lo narran, ¿sí? Esas narraciones no aparecen en muchas partes. ¿Cómo lo hicieron? Déjenme poner su nombre, para que ese amor durara para siempre, ¿sí? Después del amor que ya se tenían, que es el amor-pasión, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron estos? Se casaron y vivieron muy feliz para siempre, cuando ya el amor-pasión, digamos, va quedando de lado. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la cuarta versión que nos propone Badiou, que me parece muy acertada y a la cual yo sigo, ¿sí? Es decir, en donde pudieron haber encontrado ellos algo más profundo que la simple cuestión de reproducción de la especie, ¿sí? Ese que al parecer Violeta no se atrevió, Violeta Valery no se atrevió a intentar, no se atrevió a construir un amor duradero diciéndole que no a la versión paterna. Y no porque dirán ustedes, pues es que ya se iba a morir. No, no, pero no, no importa cuánto dure. Bien pudo haber sido poco o mucho, ¿sí? Poder hacer que eso durara con una otra versión que la del padre, o con otra versión que la romántica, con otra versión que la de Disney, bla, bla, bla. Nos vamos así, sí. Es decir, esa es la versión amorosa de Badiou y que yo tomo en el elogio del amor. Como que el amor es algo que es un constructo el amor. Una vez que la pasión es muy fácil que llegue porque uno ni cuenta se da. Es decir, uno no trabaja por ello. Eso de pronto llega. Lo que nos dice Badiou es esta cuarta posibilidad,
que es precisamente hacer del amor un constructo, de construirlo, el amor, que no se da tan fácil como en la pasión, como algo que se construye precisamente posterior, desde luego, a un primer encuentro amoroso. Es inevitable. Ya existió ese primer encuentro amoroso, pero ¿qué hacemos para que eso perdure? Para seguir estando enamorados cuando la pasión cede, en donde uno más uno no son uno, como el amor romántico, ni dos, como el amor contractual, sino la proposición es que sean tres. Es decir, somos yo, tú y nosotros. ¿Sí? Esa es una proposición de construir un nosotros, ¿sí? En donde no nada más seamos yo y tú, como en el amor contractual, que no nada más nos fundamos y seamos uno, como en el amor romántico, sino que hagamos de tu mundo, mi mundo, un tercer mundo, que construyamos. Cuando digo hagamos, la palabra que utiliza Badiou es construir, que eso se construya, no está. Si no está, hay que construirlo, ¿sí? Es decir, hacer de ese primer encuentro amoroso, que podemos llamar como un acontecimiento, ese primer encuentro amoroso, que es un acontecimiento y que siempre está presente, o bueno, casi siempre, sobre todo modernamente o digamos más románticamente, que podemos llamar acontecimiento, démosle un nombre más común, el primer flechazo, ¿sí? Ese flechazo amoroso que va a la mirada, un amor que de pronto surge como un relámpago, pero ¿cómo sostenemos ese amor cuando esa mirada ya no es suficiente, cuando ese flechazo, esa pasión se va acabando, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo hacemos para que ese amor perdure y que permita seguir estando enamorados, digámoslo religiosamente, hasta que la muerte nos separe? Es decir, que no sea un amor desechable, que no sea abandonarlo al primer obstáculo que se nos presenta, a la primera diferencia que vamos teniendo, ¿sí? Es decir, cómo construir este encuentro de dos mundos, el tuyo y el mío, en un tercer mundo nuevo que sea el nuestro, sin dejar el tuyo, sin dejar el mío, pero sí tener uno que sea un tercer mundo, ¿sí? Sin que el amor, es decir, es lo que nos está diciendo que el amor es como un constructo de verdad, es decir, encontrar la verdad del amor, es lo que nos propone Badiou. Un amor perdurable. Es decir, es un concepto constructivista se diría así. Más allá de la pasión del primer encuentro, del flechazo de la mirada, del acontecimiento, eso que escapa a la razón y que atrapa la pasión. Y cuando digo más allá, quiere decir que eso no se olvida, que eso queda, pero hay que darle continuidad. Y eso me parece que es lo que no supo construir Violeta después de ese primer encuentro amoroso, de aquella fiesta, de aquel brindis que enfrentó el elogio del amor que proponía Alfredo con el elogio del placer que estaba acostumbrada Violeta, con el triunfo del placer en un primer momento cuando se van a la cabaña fuera de París, que se abandonan a la pasión, pero que después llega el padre para poner orden, digamos, entre comillas, y que entonces Violeta ya no sabe qué hacer porque ya no tiene ninguna versión, no se atreve a construir una nueva versión, sino que se deja ir con la versión del padre, y entonces se lo prohíbe y da muerte al amor, me parece. Por eso digo que muere el amor, ¿sí? Es decir, esto que me parece que también Leslie por ahí comentó, es decir, me parece que Violeta no superó la consigna lacaniana de la no relación sexual, porque también esta cuestión de todo basado en el exceso amenaza al amor, como lo dice también Badiou. Ahí es en donde se confunde el amor con el encuentro sexual, porque la sexualidad, nos dice Lacan, no hay una verdadera relación. Cada uno en lo sexual está cada uno en lo suyo, ¿sí? Con ese pequeño goce personal, digámoslo así, en donde si bien el cuerpo del otro es solo una mediación para ese goce narcisista, para ese goce propio. Dos cuerpos que parece una ilusión imaginaria, diríamos, ¿sí? Lo real narcisista que es un goce de uno y del otro, pero no hay una relación. Me parece que es la lectura que podemos dar a esta cuestión de la no relación sexual. Es decir, y que viene efectivamente, como dijo Leslie, el amor como sustitución a esa imposibilidad de la relación sexual. A esa sustitución que me parece que Violeta no le da lugar, ¿sí? No supo ir más allá del acontecimiento y en donde en todo caso es el amor precisamente quien vendría a suplir esa carencia de relación con el otro, de la relación sexual. Esa construcción de ese otro mundo perdurable junto con el otro.
Es decir, ir más allá de ese primer encuentro, de ese acontecimiento, eh, ese que llega fácil, ese que sale a nuestro encuentro, que no vamos nosotros a buscarlo. Lo difícil es el siguiente paso, es decir, el constructivo, construir algo después de la pasión, algo que sea perdurable, es decir, el amor como verdad. Y me parece que es a partir de ese encuentro primero, desde luego, de ese acontecimiento, que el amor puede construirse de una manera duradera, pero no limitarse al encuentro pasión. Que por cierto nos dice la experiencia que entre más diferencia pueda haber entre ese encuentro de esos dos mundos que propone Badiou, del tuyo y el mío, entre más diferencia haya entre esos dos mundos, curiosamente es más fuerte la relación. Y veámoslo si no. Mientras más lejanos sean, más fuerte, porque imaginen, por ahí alguien mencionó también qué sucedía en la versión paterna con el amor de su hija, con aquel esposo que dicen que ellos se encuentran en un amor que parece, muchos dirán hasta medio aburrido, en donde más que un encuentro amoroso, ahí lo que hay es una tradición, ¿sí? Es decir, están dentro de un mismo entorno social. Hablo de esa, que entre más diferencia hay entre esos mundos, más fuerte es el amor. Cuando no hay una diferencia, como es el caso de la hija de Germon con el otro, me parece que no va a haber un encuentro amoroso como el que estamos proponiendo. En cambio, sí, podría haberlo habido entre Alfredo, digamos, el niño bien y la prostituta, ¿sí? Porque son dos mundos completamente diferentes. Es decir, que cuando uno se encuentra con ese otro mundo que es tan diferente, uno sabe a qué se está arriesgando. Y entonces uno sabe eso y lo hace más fuerte el amor. Y véanlo si no, en los amores más fuertes que hemos propuesto aquí todo el tiempo, ¿qué nos dicen Tristán y Isolda? ¿Qué nos dice Romeo y Julieta? Sino precisamente dos mundos completamente diferentes, inclusive separados por el odio familiar, separados por la circunstancia paterna del rey en el caso de Tristán y Isolda, y separado incluso, dijéramos, de las leyes de la sociedad en el caso de la Traviata, por esta cuestión social, en el caso de Verdi también, pero fíjense, me parece, y qué bueno que dije ahorita Verdi, Verdi en su relación con Prosperina, sí lo mantiene. Él sí apuesta por un amor duradero, ¿sí? Él no hace caso ni a su padre putativo, y los manda completamente al carajo. Y él sigue hasta la muerte con su pareja, que también era un equivalente a una traviata, ¿sí? Verdi sí me parece que apuesta a esto que estamos llamando el elogio del amor, a un amor perdurable después de la pasión. Él sí se queda con ella. Y en cambio, cuando lo transmite en la Traviata, pues deja a la Traviata solita. Claro, ustedes me dirán muy a la manera quizás wagneriana, sí, pero ella apuesta por un amor divino allá con Dios, copulando con Dios. Pues sí, puede ser, pero aquí estamos hablando de un amor terrenal, a final de cuentas, al cual Violeta le sacateó. Sí. El verdadero amor, nos dice Badiou, no puede ser más que, escuchen la palabra, revolucionario. ¿Sí? Es decir, este que estamos hablando ahorita es en donde esos dos mundos son absolutamente diferentes, ¿sí? O cuando menos muy diferentes, muy separados, ¿sí? Es decir, nada más ajeno al amor que las seguridades, que las certezas. Nada más ajeno al amor también por el otro lado, que el hedonismo, que el placer efímero del primer encuentro, que sí es condición, pero no es límite, ¿sí? Nada más ajeno al amor que el intercambio y contrato de ventajas recíprocas. Y por el contrario, yo diría, nada más cercano al amor que la alteridad. Desde el dos que se encuentran, de esas dos diferencias que van a experimentar el mundo con la diferencia, con una relación duradera, con el otro, con lo diferente, con quien pueden reconstruir la pasión perdida para hacerla duradera, reinventándose, diríamos, cada vez. Resumiendo, Violeta Valery, con el perdón de ustedes, no corrió el riesgo. Eligió la redención divina, el amor al Padre, y no el elogio al amor. Y con esto hago mi conclusión y quizás todavía viví un poco de tiempo escuchar sus comentarios.
Muchas gracias, Jaime. Como siempre, maravillosa toda tu aportación. Yo estaba pensando ahora que te escuchaba cuando estabas hablando del tema de los mundos diferentes, que tal vez Verdi, fíjate ahora que te escuchaba, o sea, vino así como que me lo aportó. ¿Hasta dónde no la enfermedad que estaba presentando Valerie estaba siendo síntoma, un cuerpo que hablaba? Em, Valerie se muere de tuberculosis. Ujú, Y la tuberculosis es una enfermedad que, a diferencia de muchas otras enfermedades, está reconocida como una enfermedad de clase. O sea, los de los que se morían de tuberculosis, digamos que eran los de la clase privilegiada. ujú. Entonces, de alguna manera, esa muerte, ¿hasta dónde no era como esa respuesta a la castración, esa respuesta al lugar que se le estaba imponiendo como mujer, que no era el que ostentaba en tanto ser una prostituta? Digo, otra mirada. Sí, sí, muy interesante, me parece. ¿Qué dicen nuestros amigos por ahí? Pues dicen que ya fue mucho. Bueno, muy bien, pues sí, Eh, interesante lo que estás lo- proponiendo. ¿Perdón? No, no. Quería agregar de esto de la tuberculosis para luz, o sea, si pensamos más los síntomas de la tuberculosis, que tendría que ver como con un estado de ánimo bajo, una depresión, dolor de estómago, vómitos de sangre, ¿no? Es decir, asfixia, falta ¿sí se escucha? Ya, ¿No se te escucha? yo lo decía como síntoma, no como síntoma físico. Sí, yo me estoy yendo al físico para pasarlo justamente a la parte psíquica, es decir, cuando vemos una gastritis, que muchas veces es el que no se habla, el enojo contenido y este tipo de cosas, no pueden ser muchísimas cosas, no lo diría tan fácil, ¿verdad? Pero vamos, para acercarnos un poco al fenómeno, no podemos decirlo, pero imagínate escupir sangre, o sea, es decir, ¿qué con lo vocal, qué con la pulsión invocante, qué con lo que no sale, con las llamas, con la pasión del estómago? Porque en la mayor parte de lo caliente en el estómago desde la acupuntura, por ejemplo, está en el estómago Y y ahora la que también en el área que Sí, necesita el estómago, o sea, es yo, decir, no con corazón, estómago y psique. y esto que apuntabas, Luz, también pensar en la enfermedad moderna, que también es una enfermedad también de clase, que es el SIDA, ¿no? Que también se atribuye muchas de las cosas que tú decías en aquella época, en la época romántica, era la tuberculosis. Hoy te podemos hablar del equivalente del SIDA también, ¿no? Como esa cuestión en dónde se la juega o no, en una cuestión amorosa, puede ser correcta o no correcta si tú quieres, pero cómo se la juegan, por ejemplo, muchos, ¿sí? No usando condón, por ejemplo, ¿sí? Ujú. O en aquella época, precisamente, parece ser que Alejandro Dumas se separó precisamente de la Dama de las Camelias porque tenía tuberculosis y no se quería contagiar. Y yo Correcto. te diría, no había amor. Sí. Aunque te voy a decir una cosa, fíjate que la tuberculosis como enfermedad reconocida, quien me escribió de eso fue Susan Sontag, no soy yo la que lo está diciendo, pero me parece que tiene una postura muy interesante al respecto, es de que la tuberculosis era como una enfermedad de clase. Sí. A diferencia del cáncer y el SIDA, que son enfermedades cuyo tratamiento y cuya vía son más bien como de rechazo. O sea, es muy interesante todo el planteamiento, serían muchas cosas, pero digamos que lo ligué en este sentido de cómo en el caso de la Traviata, ese síntoma era lo que la hizo como con esa castración, ¿no? Con esa inscripción del padre de ascender, digamos, al tema de la clase, o sea, de lo que era la demanda de ser mujer. Ujú. O sea, por eso Y, decía que y- era y- otra y que mirada, eligió por el ¿no? amor divino. El cuerpo hablando, ¿no? El cuerpo hablando lo que las palabras no podían decir. Ujú. Ujú. Yo me quedo todavía con la pregunta que ustedes arremetieron contra el padre y parece que yo estuviera arremetiendo contra Violeta. No, no, tampoco se trata de eso. Pero sí como preguntas, ¿sí? Como preguntas, ¿por qué Violeta no pudo sostener su deseo? ¿Por qué no pudo sostener su amor? ¿Sí? Y puede ser eso mismo que tú estás mencionando, podría ser una respuesta. Es más, creo que sea una respuesta. No, 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 no estoy diciendo que no, es una respuesta.
pero yo insisto, es una respuesta que aleja del amor. Y el tema que estamos viendo aquí es el tema del amor. Yo te preguntaría otra cosa. Ahora sí que en el tema. ¿Violeta se murió de tuberculosis o se murió de haber amado demasiado? ¿Era qué? ¿O se murió de haber amado demasiado? Buena pregunta. Yo te diría, amar siempre es demasiado, ¿eh? Bueno, pues, Bueno, mi queridísimo Jaime, como siempre, los queridos amigos también. todo lo que nos traes está maravilloso. Oye, regreso a la encuesta del principio, porque estabas preguntando para la próxima Ah, sobre ya, 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 ya. ¿Y quién ganó? payaso. Pues mira, la verdad es que ganó payaso. Yo quería Otelo y entonces yo, pero bueno, de ahí, ni modo, ganó payaso, la verdad. Pero como el que decide eres tú, pues entonces, pues bueno, tú dirás. Yo también conté y ganó Telo. ¿Ganó No, Telo? ganó payaso. Ah, ok, Jaime, ya, ok. Entonces, Jaime, tú y yo contamos Otelo. Bueno, pues que sea Otelo entonces. Ah, Otelo. lo lamentamos por los payasos, entonces era No, la que no, a ver, vamos a terminó. hacer lo mismo. Les Otelo propongo. y luego payaso, para Exactamente. reírnos, como decía alguien por ahí. Abordemos los dos. Abordemos los dos. Como diría la Estamos de mata, oferta. La hora como diría, feliz. Dos por como uno. diría Ana Mata, ustedes y la democracia son sospechosos. Tienes razón, Ana. Pues muchísimas gracias. Un enorme placer haber estado acá con ustedes, compartiendo este espacio, siempre maravilloso. Muchas gracias, mi querido Jaime, como siempre. Y pues Felicidades, tocayo. nos No, muchas encontramos gracias a el ustedes. próximo mes con Otelo, ni modo, sí, ganó con la pena. Ni modo. Me dio muchísimo gusto saludarles. Un fuerte abrazo. El pueblo sabio, dijo. El pueblo sabio dijo, no le toques ese vals a algunos del Zoom. Nos vemos en la próxima. Muchísimas Nos gracias. vemos, mis Como queridos. sábado Buenas nos noches.